a López Obrador le va a dar un entripado esta semana que va a pasar a ser cólera. Digo esto de esta forma porque la Suprema Corte el día de hoy invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Recordemos que este cuerpo de seguridad en el que mezclaron marinos, Policía Federal, Ejército, los mezclaron tan bien que solo dejaron lo peor de lo peor. Y eso lo demuestra lo que sucedió el domingo en Nuevo Laredo. Bueno, ya hablaremos de eso en otro video. Pero la corte terminó invalidando ese traspaso. Originalmente recordemos, y lo dice la misma ley, que la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que por ley pertenece a esa Secretaría de Estado. Otra cosa, está en otras notas, como en Sin embargo o en Aristegui Noticias. Otra cosa, no se puede traspasar ya con este fallo soldados, elementos de la Sedena a la Guardia Nacional. Ya ven que por falta de reclutamiento civil, que muchos civiles, sabiamente yo diría, que no han querido formar parte de la Guardia Nacional. ¿Qué fue lo que hicieron López Obrador y su gobierno? Principalmente mandar soldados a la Guardia Nacional. La Corte les dijo que en él no se puede. También la Corte indicó que los miembros de la Guardia Nacional no pueden, y hasta yo diría, no deben de tener fuero militar. O sea, que tomando por ejemplo a los elementos de la Guardia Nacional que cometieron la bestialidad en Nuevo Laredo, no serán protegidos por el fuero militar. Tendrán que enfrentarse a una autoridad civil. En el dado caso de que los aprendan, claro está. En resumen, y lo que va a decir la nota, es que la Corte declaró inconstitucional este traspaso. Se sabía que esto se iba a tirar en la Corte, se sabía. López Obrador lo sabía. Muchos que checan esto lo sabían. Entonces, ¿por qué el gobierno? ¿Por qué los legisladores con esta reforma aprobaron esto? Damas y caballeros, aprobaron esto. Se ve que nada más son levantaderos. Oprime botones, ahora que el voto es electrónico. Pero
era bien sabido que esto iba a terminar en la corte así. Otra cosa, los ministros que votaron en contra de este traspaso o readscripción, como dice el ministro Javier Lainez Potisek, lo que hicieron fue respetar la Constitución. La ley, la Constitución lo dice. La Guardia Nacional pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A veces me confundo en lo que era la Secretaría de Seguridad Pública, casi por las mismas siglas. Ningún juez que votó para invalidar esto es corrupto. Hizo valer la Constitución. El que no quería que se hiciera valer la Constitución era López Obrador. Y no vengan a decir, no vayan a decir que no les digamos que la ley es la ley. Esto iba a terminar así. Esto se extrajo de Proceso, lo firma Dalila Escobar y aquí está el link. Y esto dice el texto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, por considerarlo contrario a la Constitución. Con mayoría de 8 votos, el Pleno de la Corte determinó que el traspaso administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Sedena sí implica una subordinación de la primera a la autoridad castrense, bueno, a las autoridades castrenses, y, por tanto, pierde su naturaleza de mando civil. Otra cosa que no mencioné, que los mandos de la Guardia Nacional no pueden ser propuestos por los militares, tienen que ser un civil. O sea que si López quiere un militar ahí, lo tiene que proponer. Y ahí veremos si es ratificado. Pero la autoridad o el tipo de mando a la que debe de obedecer la Guardia Nacional es a la civil, no a la militar. La transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades, este hecho, una readscripción y técnicamente es un fraude a la Constitución, señaló el ministro Javier Lainez Potisek. O sea, bueno, destacó que la adscripción de la Guardia Nacional está prevista en la Constitución y por tanto su readscripción a cualquier otra dependencia resulta inconstitucional. Damas y caballeros, así lo dice la ley, la misma ley que se aprobó a inicios del sexenio, la misma ley que creó la Guardia Nacional. Tienen que ser mandos civiles, tienen que ser elementos civiles, así es como lo entiendo. Aparte, no tienen fuero militar, no pasan directamente a la Sedena, se quedan en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y le va a dar un entripado a López Obrador. Porque con lo que invalidó el día de ayer la Suprema Corte con respecto al ejército,
que haremos un video también de eso. No me quiero imaginar el estado de su estómago e intestinos con el coraje que va a ser. Ni quiero saber cómo va a estar su hígado. Es la ley. Así la aprobaron. De origen debió de ser, si así lo quería López al final, que la Guardia Nacional pasara a la Sedena. La adscripción original debió ser la Sedena, no la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero como ya se veía la militarización y ya muchos empezaban a protestar por eso, incluyéndome, se lo dejó a la Secretaría de Seguridad. A partir de ese momento se terminó el asunto. Bueno, aparte hay que considerar que los militares tienen a López Obrador agarrado de los cascarones y son los que dictan las órdenes en la presidencia. Si no, ¿por qué aún no ha hecho nada López Obrador con los viajes de Luis Crescencio Sandoval? Que ese es otro tema. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Soy Darko Dracul. No se olviden de suscribirse al Dragonario, dar like, compartir y apoyar este espacio a través de PayPal o Patreon. Gracias por escucharme y muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Salud.